Platicamos con Víctor Solís Medina, sociólogo, estudioso de las culturas populares, quien se fue a vivir a Jesús María un tiempo para rescatar su simbolismo y sus historias, la llegada de los españoles y el sometimiento, la fundación de un pueblo de indios cristianizados, son temas que él domina y comparte con el equipo de Historias No Contadas. Platícanos un poco acerca del origen de Jesús María. Se repite esto en todos los pueblos que son fundados por españoles, pero ¿qué había antes? Yo creo que las hipótesis y los trabajos, digamos, arqueológicos que nos dicen qué era antes de que fuera fundado Jesús María, yo pienso que era también una zona de tribus guerreras, cascanes, tecuexes, guámares y huachichiles. Lo que sí es interesante que dentro de la cerámica encontrada en toda esta zona, pues es una cerámica muy influenciada por la cultura chalchihuites y está caracterizada por una cerámica roja, que se le llama en términos, digamos, paleontológicos, se le llama pseudocloisone. Tiene figuras de orígenes que posteriormente nos van a remitir a la tradición mexica. Entonces, a partir de la cerámica se puede hipotizar que tiene esa, digamos, esa influencia cultural. Jesús María fue la tercera comunidad indígena fundada en Aguascalientes. Su nombre original fue Jesús María de los Dolores y se fundó en un sitio conocido como Jonacatique, a 4 leguas al norponiente de la villa de Aguascalientes, que pertenecía al mayorazgo de Ciénega de Mata. Jonacatique proviene de la expresión xonacat, que significa cebolla, y el locativo ique, o sea, el lugar donde existen las cebollas. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el maestro León Portilla, que es uno de los nahuatlatos y de los historiadores de la cultura indígena muy prestigiado en nuestro país, y él me decía que alegóricamente Jonacatique significa el lugar donde viven los dueños de las cebollas. Es un pueblo fundado por indígenas ya cristianizados, es la realidad, porque ya se habían neutralizado las tribus de guerreros chichimecas del norte, donde ya la pacificación iba mucho más hacia el rumbo de los Estados Unidos o Canadá. Fue fundado por un grupo de indios naboríos. No he encontrado yo el término exacto y preciso de qué significa naborío, porque en sí esta región perteneciente a la Gran Chichimeca pues fue habitada por huachichiles, cascanes, etcétera, etcétera. Sí había todavía tribus que merodeaban, pero eran muy al norte. Se reúne un grupo de indígenas y le solicita a uno de los grandes potentados de aquel tiempo, terratenientes, el capitán Rincón Gallardo, le solicita unas tierras para que aquí funden su pueblo, un pueblo de indios. José Rincón Gallardo, titular del vínculo, cedió cerca de 2,000 hectáreas para fundar el pueblo en 1699. El acta de fundación data de 1701. Está muy bien documentada la cédula real de la entrega de tierras, la merced de tierras, que se las dieron a cambio de un trabajo. Aunque no sé cómo lo entienda usted esa situación, pues te voy a dar si me trabajas, pero bueno, así fue. El acta, la cédula está expedida el 1 de diciembre del año 1701. El pueblo de Jesús María fue el tercer pueblo que se fundó después de San José de Gracia y después del pueblo de San Marcos. Y otro que ya después, con los problemas ya cuando se crean los estados, que fue precisamente San José de la Isla o Monte Grande. En 1701 se manda a reconocer donde debería fundarse la parte central o primer cuadro del poblado, cuyo principal promotor fue el cacique indígena Matías Saucedo y Moctezuma. De hecho hay una polémica, don Alejandro Topeta del Valle decía que a raíz del apellido Moctezuma, que fue uno de los apellidos que fueron respetados por los españoles, dado que eran pues hasta cierto punto los familiares, los descendientes del rey azteca, ¿verdad? Se respetó y por eso se les quedó su apellido. De hecho yo tuve el acceso a un documento muy interesante, cómo se formaba un pueblo. Dice, bueno, ¿y cómo se crea un pueblo, verdad? Pues se solicitaba al rey, ya tenían la lista de quiénes eran los que querían, si les cedían
las tierras. Ya cuando se les cedían las tierras, bueno, decían, vamos a poblar este pueblo nuevo y todos somos católicos, ¿verdad? Esa era la condición, que estuvieran cristianizados. Una vez que formaban ya su pueblo, bueno, que ya hacían todo el protocolo, les daban posesión y venían y tomaban zacate, aventaban agua, hacían ellos unos rituales, un ritual de la fundación de un pueblo. No era nomás llegar y aposentarse, dividir las parcelas a las familias, empezar a crear lo que para ellos era lo más importante, que era su iglesia. Si ustedes se fijan, la estructura de los pueblos coloniales, siempre la iglesia es el punto principal, y a partir de ahí, alrededor, circundante, están todas las casas de los principales jerarcas de la iglesia, pero también del gobierno español. Entonces siempre es una plaza estilo española la que nosotros tenemos como antecedente. En el lugar habían colocado una campana para señalar dónde debería quedar el templo. Para los de Jesús María, el templo era fundamental, ya que hasta entonces debían acudir a los oficios religiosos y a la administración de sacramentos hasta la villa de la Asunción de las Aguas Calientes. Y nada más teníamos un paraje, pero ese camino, el camino real, en tiempos de las aguas, crecía el río San Pedro y hacía imposible el paso. Entonces el doctor Manuel Colón de Larreategui manda construir el puente de San Ignacio, tan célebremente conocido. Ese es un puente virreinal, es una obra arquitectónica y realmente fue el vínculo que pudo unir al pueblo de indios de Jesús María con la villa de Nuestra Señora de la Asunción, de las Aguas Calientes. Entonces, después de ese puente, termina el templo, lo reinicia las obras en 1735 y se inaugura en 1750. Hay una cuestión que mucha gente desconoce o no lo hemos mencionado suficiente, es el retablo de San José. El retablo de San José fue diseñado originalmente para uno de los altares siniestros de la parroquia de Aguascalientes, pero quedó chico. No hubo problema porque le buscaron un lugar donde acomodarlo, donde instalarlo, y fue aquí en el templo de nuestro Padre Jesús. Pero toda esa parte de la historia no está muy bien relatada. Inclusive el jardín tenía medidas reales. Con la ampliación y la remodelación pues se borraron esas medidas, pero estaba muy bien. Las bases que sentaba la corona eran muy precisas y exactas. Tantas varas de frente y tantas de lado. Exactamente. Donde se debía de construir la iglesia pusieron una campana. Yo me imagino que era una campana muy chica en ese tiempo, que es ahorita donde está actualmente el templo. Mucha gente desconoce que aquí donde estamos sentados era un camposanto, era el camposanto de los primeros pobladores del pueblo de indios de Jesús María. Entonces estamos platicando sobre los muertos. Sí, así es. Sí.